Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Bernardo León Hoyos. Les estoy hablando desde la ciudad de Medellín y a partir de hoy vamos a ver una serie de lecciones con las cuales ustedes van a aprender a programar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar viendo una serie de conceptos generales que se necesitan para iniciar el curso de programación. Bueno, programación de software. De una manera muy general, los programas se dividen en dos clases de trabajo: la programación real y la programación front. Existe una programación que el usuario nunca alcanza a conocer y otra que el usuario se alcanza a ver. Cuando usted abre, por ejemplo, una página de Google, usted ve unos logotipos, ve unos links, ve unos renglones. Esa es la parte del front porque esa es la parte con la que trabaja el usuario. Pero detrás de todas esos formularios, gráficas o imágenes que usted pueda ver, hay una cantidad de líneas de código escritas en algún lenguaje de programación. Puede ser Java, puede ser Python, puede ser PHP, puede ser Oracle, en fin. Esas líneas de código que el usuario nunca ve es lo que llamamos la programación RIA. Bueno, vamos a hablar de tres etapas muy genéricas que debe tener todo programador. La primera etapa es analizar. ¿Qué se analiza? Esta etapa básicamente consiste en conocer muy bien los requerimientos del cliente. El cliente puede ser la empresa para la cual usted trabaja. ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Qué es lo que realmente el cliente está esperando cuando el programa esté listo? La segunda etapa, que es la de resolver, es cuando ustedes ya tienen clara la situación y puede decir qué pasos va a tener todo el proceso. Si se va a ingresar información en el programa, si se va a captar por teclado, si se va a jalar de una base de datos, si se va a capturar de internet, en fin. En esta etapa también hay que decidir qué operaciones hay que hacer. Si son operaciones matemáticas, si son operaciones de texto, en fin. Después de tener todo claro en estas dos etapas, pues pasamos a la tercera, que es programar. Programar es simplemente empezar a escribir las líneas de código en algún lenguaje de programación. Eso no se debe empezar hasta no tener muy claras las dos primeras. Pasemos a ver tipos de variables, que es lo primero que debe saber todo programador. Manejar las variables con un tipo específico. El primero es el que tiene las variables tipo texto. Normalmente los lenguajes las declaran como variables tipo string, aunque de un lenguaje a otro puede haber diferencia de sintaxis. Una variable tipo string es la que contiene caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, una variable puede ser nombre del estudiante, otra variable puede ser apellido del estudiante, otra variable puede ser tarjeta de identidad o cédula del estudiante. Todas tres son tipo string. Las dos primeras son obvias porque van a ir llenas con letras, nombres y apellidos. La tercera también es tipo string, aunque tenga números. Los números pueden ser strings, pueden ser texto. Si lo vemos de la siguiente forma: cuando los números no se van a utilizar para hacer operaciones matemáticas, se deben considerar como variables tipo string. El número de una cédula nunca se usa para hacer una operación matemática, o el número de un teléfono, o la placa de un vehículo, o la dirección de la casa, o el código de un libro. Son variables que, aunque tengan números, los números no son más que símbolos que se pueden manejar perfectamente como una cadena tipo string. Y eso tiene la ventaja de que va a ocupar menos espacio de memoria en el computador que si se declarara de otra forma. Otro tipo de variable que vamos a manejar mucho es la tipo bool o variable lógica. Bool es una abreviatura de boolean o booleana que únicamente tiene dos opciones: o es verdadera o es falsa, o cumple o no cumple.
o es un sí o es un no, y en términos binarios puede ser un 0 o un 1. En los lenguajes modernos, por lo general, las opciones son true, true significa verdadero en inglés, o false, que significa falso en inglés. Las variables tipo números las vamos a subdividir porque es importante conocer la diferencia entre las variables que se cuentan, que es contar. Cuando se cuenta únicamente se manejan números enteros. Por eso las variables se declaran como vemos ahí, tipo int o tipo integer. Por lo general son esas las palabras que les ponen en los lenguajes. Como les digo, de un lenguaje a otro puede haber diferencias. Vamos a poner ejemplos de variables enteras. La cantidad de pacientes que atiende un médico en un día es una variable entera. La cantidad de alumnos que hay en un aula de clase. La cantidad de veces que visité al médico durante un año. Todas esas son variables enteras, nunca van a tener decimales. A diferencia de las otras variables que se miden. Medir no es lo mismo que contar. Por lo general, para medir se necesita un instrumento de medición y se manejan decimales. Un cuerpo puede medir, por ejemplo, 3,8 metros, puede pesar 5,48 kilogramos. Un apartamento puede tener un área de 60,5 metros cuadrados. Entonces, variables como longitud, área, volumen, peso, voltaje, amperaje, presión, en fin, pues, todo lo que ustedes se puedan imaginar que se mide con instrumentos, pues casi siempre va a llevar decimales. Esas variables hay que definirlas como decimales que en los lenguajes modernos, la mayoría de ellos las llaman variables tipo float o tipo double, aunque también hay otras subdivisiones como long, short, etcétera, que las iremos viendo ya más adelante. Si una variable que podría ser entera, como la cantidad de pacientes que atendió el médico en el día, el programador la define como tipo double, o sea, como una variable decimal, el programa le va a funcionar perfectamente. El problema está es en la cantidad de memoria que ocupa, porque cuando usted tenga una base de datos con 500.000 registros o con varios millones de registros y una variable que pudo haber definido como entera, la definió como decimal, esa base de datos pues, va a ocupar mucha memoria, va a ser muy pesada. Entonces el programador debe tener muy en cuenta la memoria que ocupa cada variable y llevarla al mínimo para que cuando haya muchos registros esa base de datos no se vuelva muy grande. Muy grande en términos de la memoria que ocupa. Bueno, programar lo vamos a definir simplemente como una lista de instrucciones que hay que seguir en un orden determinado. Eso es lo más fácil de definir de este verbo. Para darle instrucciones a un computador hay que tratarlo como si fuera un niño chiquito. Hay que darle las instrucciones con todo el detalle para que las entienda. No, por ejemplo, en la vida real, la señora podría mandar al hijo a la tienda y decirle, Sebastián, se me acabó el café, vaya a la tienda y compre café. Sebastián no puede llegar y decirle al tendero, por favor, véndame café, porque el tendero va a empezar a hacer un montón de preguntas. ¿Qué clase de café quiere llevar? ¿Qué marca de café va a llevar? ¿Cuánto café? ¿Va a llevar 1 libra, 1 kilo, el paquete de 3 kilos? En fin, hay una cantidad de preguntas que el tendero va a tener que hacerle a Sebastián antes de poderle vender el producto.